Bienvenidos, rifades del mundo. Hoy vamos a tener una charla sobre series de televisión, sobre escritura y, por supuesto, sobre creatividad. Aquí en Rifades estamos estrenando estudio. Chingón, se ve bien bonito. Y bueno, pues hoy vamos a estar platicando nada más y nada menos que con Elías Marín Gobea. Él es escritor y profesor. Sobre todo su carrera la ha desempeñado como guionista de series de televisión. Además, ha sido profesor en la SOGEM, Escuela de Escritores, y en el CCC, Centro para Capacitación Cinematográfica, esta escuela de cine. Y ha sido también recientemente jurado de guiones para el IMCINE y para los premios Emmy Internacional. Así es que hoy nos espera una charla bien entretenida con Elías, un buen amigo también, un buen colega, en esta segunda temporada de Rifades, en este nuevo año, en este nuevo estudio, lo cual me tiene bien contento. Elías, qué chido que inauguras el nuevo look de Casero Podcast. Sí, como está muy bonito el lugar. Sí, ¿verdad? Se ve bien pro, cabrón. Muchas congratulaciones. Sí. Bueno, una disculpa para Marta de Baile por nuestros vasos así tan pinchurrientos. Sí, cabrón. yo estoy preocupado de qué dirán. Digo, aquí que lo compré en el 7 de 7. El 711, güey. En el 711. Y además tiene este bello cartón. Pues creo que no va con la elegancia que tienen ustedes acá. No, pero pues ni modo. Yo creo que cuando esto se publique ya nadie se acordará de los memes de esta Marta de Baile y los calcetines y todo este rollo. O habrán salido unos nuevos y futuristas. Yo creo, ajá. Bueno, vamos a platicar sobre escribir para la televisión. Primero, ¿cuándo te empezó a gustar esta onda de escribir? ¿En la carrera o cuando eras más pequeño? Pues mira, yo desde niño tenía una grabadora ochentera, pues estamos hablando de los 80s, una grabadorzota, y uno de mis principales hobbies en aquel entonces era pues, grabarlo todo, ¿no? Apretabas el famoso rec y play, pum. El botón naranja. El botonzote ese, y me la pasaba grabando sonidos. Y en ese entonces yo me quedaba mucho tiempo en casa de la abuela. Vivía el bisabuelo que había estado en la Revolución. Órale. Y se me hacía entretenidísimo escucharlo. Y para que no se me olvidaran las cosas que él decía, lo grababa. Entonces a partir de ahí escuchaba las entrevistas que le hacía. Abuelito, cuéntame cómo era la vida en Tlaquepaque. Entonces me contó, fíjate que no. Y yo cuando etc. Pues lo grababa y luego lo editaba con otra grabadora. Ajá, entonces claro. escribía pues una especie de guioncitos, unos bocetos de guiones, y le decía a mi hermana, a ver, di esto, ¿no? Hasta ya era tu locutora, güey. Sí. Di que le ponía un diálogo, niña, ¿no? Dice, odia a los revolucionarios. Entonces lo ponía acá, y hacía una edición ahí bastante primitiva, pero pues sonaba chistoso. ¿Qué edad tenías? No, pues tenía como 8 años, 9 años, y eso era súper divertido. Y luego ya más adelante empecé a leer algunas cosas pues un poquito más intrincadas. En mi casa siempre hubo libros, en casa de ustedes siempre hubo libros. Muchas gracias. Me ponía, ¿no? Tomaba pues unos dialoguitos de por acá y me inventaba historias y ponía a mis hermanas a actuar algunos personajes que yo grababa con mi super grabadora y editaba después. ¿Tus papás se dedicaban a algo por el estilo? Mi papá es ingeniero y mi mamá es bióloga, pero como en la casa siempre había libros, mi mamá tenía siempre la buenísima costumbre de leernos cosas en la noche, pues las historias siempre estaban ahí, ¿no? O sea, siempre había como que historia. Además, en la mesa de la cocina de la abuela,
pues era una mesa muy política. Todo el mundo hablaba de política. Ok. Y había siempre libros, revistas, y pues tú veías a toda la familia leyendo. Entonces, por lo tanto, era lo más normal agarrarte un libro y leer. Claro, claro. Y leer, o una revista, o lo que fuera, ¿no? Entonces, fue una costumbre que me ayudó muchísimo en la escuela, además, ¿no? ¿Estudiaste la prepa, o bueno, el medio superior acá en la Ciudad de México o en otro lado? No, aquí súper chilango. Estuve aquí en la Ciudad de México. Ok. En esa etapa, y me refiero a ella específicamente porque es cuando se empiezan a cuajar cosas, ¿no? En la personalidad, en la vocación. ¿Te empezó a interesar ya escribir profesionalmente o ya lo hacías antes o esa etapa la pasaste de otra manera? Fíjate que yo empecé a escribir poesía. O sea, una vez me cacharon volándome la barda de la secundaria. Ok. Me agarraron y me metieron en la biblioteca. Y en la biblioteca, como cierta película de adolescentes ochentera, a ver si alguien se acuerda de cuál, estábamos encerrados. ¿Cuál? Estábamos encerrados. Ahí está ya, güey, ¿no? Estábamos encerrados ahí Es que varios alumnos. Perdón, es que ahora es... Oye, Chino, ¿cuál es la película? Y Chino sabe todo, güey. Bueno, pues Es el Breakfast Club. También llamado filme, es una serie de imágenes fijas que, cuando se proyectan en una pantalla, Why not? Güey, nos va a dar una clase de cine esta cosa, güey. Bueno, pues estábamos encerrados ahí y yo dije, voy a estar aquí toda la tarde porque iba en turno vespertino. Ajá. De la heroica Escuela Secundaria Federal número 17. O sea, andabas de café, güey. Agarré un libro al azar y ese libro era de poesía de la generación del 27. Órale. Entonces empecé a leer y no entendía muy bien qué onda, pero sonaba muy emocionante. ¿No? El verso. Y lo leí y me empecé a clavar en la lectura. Y yo en ese momento decidí que yo iba a ser un poeta como ellos. Dije, no sé, aunque no me salga bien, lo voy a intentar. Y ahí dije, voy a hacerlo. Y pues lo empecé a intentar. En algún momento me empecé a cartear con mucha gente de todas partes del mundo, porque me publicaron un poema en la revista de Pioneros en Cuba, ¿no? A ver, güey, Entonces, pero ¿cómo llegaste a la revista Pioneros en tenía- Cuba, güey? bueno, Estabas en tu secundaria encarcelado. Tenía 13 años, tenía una abuela muy comunista, tíos muy de izquierda, entonces era muy común encontrarse cosas ad hoc en la mesa. Entonces yo agarré la revista, la leí, estaba la revista Misha, bueno, cosas rusas, había de todo un poco. Ok. Y les escribí a los pioneros en Cuba, me publicaron, puse mi dirección, yo quiero conocer gente, me dieron un reconocimiento ahí, que el poema y no sé qué, y me empezaron a llegar toneladas de cartas, pero de verdad, toneladas. ¿Qué de edad cartas. tenías, güey? Porque eso no se lo había contado creo que a nadie, pero llegaba el cartero con bolsas y las echaban así en el jardín. Sí, eran bolsas y bolsas al grado El de que peso de la fama. tenía muchas bolsas de cartas. Entonces las pasaba a todos mis amigos y Por un poema. sí, Wow. por un poema. Y ahí me empecé a escribir cartas con gente pues en Rusia, en Alemania, hasta en África, ¿no? Entonces, Escritores comunistas que hablaban español y que te Pues, querían contactar. no, eran en general chavitos igual que yo en esa época. Pues yo tenía 13 años, 14 años, o no me acuerdo cuántos años, como 13 más o menos, ¿no? Estás en primero de secundaria. Entonces, pues claro, eran cartas así que se tardaban un mes en llegar y otro mes en regresar. Claro, Pero esos eran güey, los claro. mails de verdad de Ajá. aquel entonces, ¿no? Y así también empecé a escribir más y más y más porque te preguntaban cosas de tu país y tú, pues, quién sabe, ¿no? O sea, no lo sabes, no sabes. Claro. Investigas y pues ahí escribes y ahí te vas forjando. Creo que la pluma se me empezó a soltar ahí de tantas cartas que escribía y bueno, pues ya de ahí en adelante, pues pues escribir se me hacía algo muy natural, ¿no? Todo el tiempo escribir se me hizo algo muy, muy natural, aunque siempre me costó trabajo, ¿no? Yo siempre digo que escribir es lo más difícil del mundo, ¿no? Pero es lo más bonito y sin embargo uno siempre, o yo considero que no siempre estás como muy a gusto con lo que escribes. O sea, ¿Por qué es lo más difícil del mundo, güey? Porque yo me imaginé ya a un ingeniero aeroespacial, a una cirujana, neurocirujana, güey, y nos están viendo con recelo, güey. Así como, no, en serio, ¿a poco sí es lo más difícil escribir? sí, eso es lo ¿Por más qué? difícil.
Para mí es lo más difícil y una de las cosas más ambiciosas, ¿no? Es una cosa ambiciosísima. Pues porque tú puedes decir una cosa tan sencilla como un te amo, ¿no? Y cuando lo dices, una persona normal que eres, de pronto te das cuenta, es que yo no nada más quería decir eso. O sea, si yo rompiera esas dos palabritas, ¿no? Detrás de todo eso, pues hay más cosas, ¿no? Es decir, hay universos enteros. Bueno, estoy exagerando, estoy siendo hiperbólico, pero es que es más o menos así. Entonces tú no te conformas con lo poquito que puedes decir, sino con el contenido que de verdad traes atrapado entre la garganta, el pecho y allá abajo, que no sale en tu primera página. La lees y dices, esto es una cochinada, ¿no? Yo no quería decir exactamente esto, y además puede sonar mejor. Y entonces le vuelves a meter y le vuelves a meter y... Ya me pasé de lanza, güey, ¿no? Pues por eso es difícil, Claro, ¿no? O sea, claro. por eso yo lo considero que... Porque no nada más es la historia, sino cómo suena la historia, ¿no? Y lo que quieres decir, si lo que quisiste decir está ahí, pues a lo mejor está ahí, además ahora hay más. Entonces eso te lleva a querer seguir, ¿no? Pero en mi caso, los primeros poemas que hacía que estaban horribles, tenían algo de sonoridad, pero casi todos en algún taller más adelante me llevaron a que otros compañeros, escritores en ciernes, me dijeran, oye Elías, como que tus poemas tienen historias, güey. Estas madres que estás escribiendo tienen una historia. Y eso O sea, te cae. sí, es como medio feo en la poesía, ¿no? Pues era raro, Sí, ¿no? sí. Era raro. Y yo Sí. decía, en serio, güey, a ver. Sí, cabrón, sí, mira. Sí, hay una historia. O sea, le estás contando de manera como poética, Ajá. pero hay una historia ahí. No te hagas, güey. Ajá. Sí. Entonces, eso Oye, también me cambió. ¿Te acuerdas de qué trataba ese primer poema que te publicaron allá en Cuba? ¿Cuál era la temática? Sí, pues era algo relacionado con los inmigrantes, ¿no? Era algo relacionado. Yo escuchaba mucho sobre cómo los cubanos se iban a Miami y cómo a su vez los mexicanos nos trataban horrible en Estados Unidos, ¿no? Y desde ese entonces escuchaba hablar de Palestina, Israel, es decir, en general era como ese tema lo que estaba ahí incrustado en ese pequeño poema. Órale. Que mandé. Ajá. Qué buena onda. Eso pasa a tus 13 años. Sí. Y luego, o sea, ¿qué pasó para que tú decidieras? ¿Qué estudiaste? ¿Comunicación, me acuerdo? ¿Me habías dicho? No, estudié creación literaria. Creación literaria. Bueno, entonces, ¿cómo llegaste a creación literaria? O sea, ¿cómo fue ese tramo intermedio? Bueno, yo empecé años más tarde. Ninguna carrera me gustaba realmente. O sea, yo quería escribir. Entonces me colaba a algunas clases en Acatlán. En Acatlán me colaba a algunas clases. Maravillosa escuela. Y entonces pero les voy a decir la verdad. Yo ahí entendí que no quería estudiar ninguna de las cosas que estaban en la universidad. Lo sentía tal vez demasiado técnico, ¿no? Y yo lo que quería era aprender a escribir, o sea, que me dieran más bases, ¿no? O sea, claro, analizar la exégesis y todo eso de los libros está súper padre, pero yo como que sentí otra cosa y me daba miedo que me cortaran las alas, porque yo creo que cuando estás aprendiendo, sientes la losa de los grandes autores encima, Claro. ¿no? Y dices, pues nunca voy a hacer algo como mínimo chingón como Bioy Casares o Borges o Rulfo o Hemingway o todos los escritores que admiras, nunca voy a ser como ellos. Y entonces los empiezas a leer, dices, los analizas y menos, ¿no? O sea, te deprimes más. Y dije, yo quiero escribir otra cosa. Estabas en letras. Bueno, eso. entraste de oyente en letras. Ajá, entonces. entré de oyente en letras, sí. Y entonces pasaban los años, yo en ese entonces andaba en la patineta como desquiciado y empecé a escribir en fanzines de patineta. Ahí me empecé también a forjar escribiendo cosas. Pues empecé a escribir algunas cosas después sobre música, ¿no? Bueno, sobre punk, sobre grupos de punk, en ese entonces indie. Y de ahí, como que hice el salto cuántico, años después me enteré de una escuela que se llamaba la SOGEM, ¿no? Seguramente me está faltando algo por ahí, pero
A veces Me lo faltan como recuerdo. 10 años de vida, güey, pero sí. Sí, pero en algún momento escuché. Mucha patineta Mucha patineta, mucha y patineta. 10 años después. Y 10 años después. Yo en ese ínter de no Ajá. saber qué hacer, me reunía con muchos colectivos de poetas. ¿No? Me juntaba con muchos colectivos de poetas. Leía poesía en el metro. O sea, me ponía. Ajá, Eso ajá. también fue. Me ponía una máscara de la Comedia del Arte. Y Órale. me iba a leer poemas al metro. Y eso también pues fue muy importante para mí. O sea, no siempre leía poemas míos, leía poemas de todo de memoria, Ajá. pero eso también fue Oye, una parte muy... ¿y cómo muy reaccionaba la banda? Pues se sacaban de onda. Sí, no. Me daban de dinero. De entrada de ver un güey con una máscara. Sí, y traía una máscara. Y además, pues los amorosos callan. Ay, güey, no. sí, pero sabes que yo trataba de no, en ese entonces, pues estás chavo, yo en aquel entonces me chocaba que se impostara demasiado la voz, por Ajá. ejemplo, cuando declamaran el poema. Entonces yo lo decía con otra métrica, ¿no? Ah, ok. Entonces, como para acercar más a la gente. Era lo que yo quería, ¿no? O sea, que la gente entendiera el poema de otra forma. Ok. ¿No? Entonces, eso fue muy importante. Y reaccionaban chidos, era muy padre. O sea, me daban dinero, yo se los regresaba, les decía, no, es que no vengo por la bueno, para el camión está chido ya nomás, ¿no? O sea, Te tengo que comprar unas llantas nuevas a la sí, patineta, sí, güey, gracias. Sí, esta tabla no va a vivir para siempre. Hay, ¿no? hay que ponerle lija nueva. Güey. Entonces, pero de vez en cuando, pero en realidad lo que más me importaba era que se escucharan los poemas que en ese entonces yo traía de memoria para declamar de una manera diferente, porque era lo que Órale. era mi ímpetu. Entonces, después de un rato de indecisión profesional, entraste a la SOGEM. Entré a la SOGEM, en ese entonces pues, la SOGEM era una escuela pues, muy distinta a lo que es ahora. No había un propedéutico, éramos creo que 100 alumnos los que queríamos entrar a la escuela, nos quedamos la mitad. Yo en ese entonces no había terminado la preparatoria. O sea, la verdad es que la escuela pues, me valía. Estaba yo de rebelde y estaba seguro que no me iban a aceptar. Seguro. ¿Qué edad tenías? 21. Sí, 41, güey. Sí, pues casi 41. fue anteayer. Andaba yo medio rebelde. Fue mi etapa No, rebelde, sí. güey. Pues no, tenía como 19 años, más o menos. Tenía como 19 Ah, pues sí. años, ¿no? Y En el me mero van a- ajo. de Me la van a rebeldía. mandar al diablo. Oye, perdón, para quien no sepa qué es la SOGEM, es la escuela de la sociedad. De la Sociedad General de Escritores de México. Gracias. O sea, la Sociedad General de Escritores de México tiene una escuela de creación literaria Acá en la Ciudad de México. aquí en la Ciudad de México. También está en otros lados, pero ahí sí no les voy a mentir. No me acuerdo si todavía están. O sea, No les está en manejo el Guadalajara, dato. Por lo menos no les manejo el dato. Va. Exacto. ¿Jurabas que no te ibas a quedar? ¿Entraste al propedéutico? Entró a propedéutico y finalmente me quedo. Me quedo. Yo seguía con esto de ser poeta. Y resulta que en la clase del maestro Argüelles descubro que no estoy tan mal al escribir teatro, drama. Sí. Y Argüelles pues me echa porras, me dice, oye, esto está padre, no sé qué. Me invita a su taller, al taller de dramaturgia que tenía ahí en su casa en La Condesa. Y ahí creo que la formación fue muy importante, ¿no? El tiempo que estuve en el taller de Argüelles fue pues invaluable. O sea, ¿Cuánto tiempo fue? Pues estuve, pues no mucho tiempo, fíjate. Creo que fue 1 año y medio, yo le calculo. Tal vez ¿Cuántos 2 iban años. al taller? Pues es que estaban los de siempre, o sea, los de la casa, digamos. Y luego había invitados. O sea, iban escritores invitados a leer, a tallerar alguna obra. Entonces, Qué padre. variaba, ¿no? Oscilaba. Pero la clase de Hugo Argüelles a mí me cambió la vida, ¿no? Me cambió absolutamente la vida. O sea, entre la SOGEM y la clase de Argüelles fue como un rompimiento con todo. O sea, me cambió la vida. De ese taller, ¿alguna cosa que digas, mira, me podría tener un accidente y olvidar de todo, pero ojalá no me olvide de esto, que me lleve de esa experiencia con Argüelles? Pues, ¿Qué sería? Pues mira, en teoría hay muchas cosas de teoría. Muchas cosas teóricas, hablando, por ejemplo, de mi materia que es guión. Ajá. Pero no la voy a decir.
prefiero decir otra cosa ahorita. Es, ¿Que es muy densa o qué? que es no, pero, o sea, sería cada proyecto tiene su momento ideal, Ok. su momento correcto, ¿no? Es algo, o sea, una misma obra podría no tener la misma aceptación en cierto momento histórico, dependiendo de factores sociales, etcétera, ¿no? Y bueno, para no ahondar más en eso porque te lleva a otras cosas, la otra es algo muy sencillo. Toma la vida por los cuernos y aprende a leer las señales que te da. O sea, es como descifrar, como si estuvieras descifrando de la vida señales en la arena, en la selva, en la tundra, como si fueses un viajero que está leyendo las huellas que dejan los animales, ¿no? Y esos animales es la vida misma, ¿no? Entonces eso es algo que voy a recordar siempre de Argüelles. ¿Qué haces con esas huellas? ¿Te las llevas a tus proyectos? ¿Las guardas para ti? ¿Las guardas para proyectos personales? Fíjate, hay una película que creo, a mí me encanta, que es Martin H. de Aristarain. Y hay un diálogo entre Argentina, ¿no? Argentina. Y hay un diálogo en donde el chavito, que es Martín, llega a Madrid a ver a su papá, que es director de cine, y está con un amigo que es actor. Y él dice, tú y yo somos lúcidos, ¿no? Somos unos lúcidos. Y le dice, ¿por qué lúcidos? Porque en el momento que ves a alguien sabes cómo es, ¿no? Palabras más, palabras menos, como que entiendes de una manera casi inmediata qué onda con el mundo, ¿no? O sea, porque lo sabes leer. Bueno, pues creo que esa es una de las cualidades que en este caso yo no tengo mucho, no soy muy distraído, pero aprendí a empezar a cultivar. O sea, es decir, a fijarme en lo humano, a fijarme en el acto humano, a fijarme más cómo las personas se mueven, hablan, ¿no? Lo que dicen. Eso, pues es lo que, como que la base de algo que me cambió muchísimo, ¿no? Ok. De estos encuentros que tuviste en la casa de Argüelles, ¿te acuerdas de alguna así que dijeras, no, manches, nunca me imaginé que Hugo Rascón Banda o que Leñero o que X dramaturga o dramaturgo fueran de tal manera, no sé, algo sorprendente? ¿O todo fue como, sí, normal? Pues sí, pero no puedo decirlo. No quiero que me maten. Ok. Bueno, uno O así sea, que se pueda, que no sea tan bueno, o sea, les voy a contar comprometedor. una anécdota muy chiquita, a ver si la puedo hacer más bien muy chiquita, que es que fue un dramaturgo famoso, se leyó su obra, la obra, digamos, a nivel estructural, etcétera, está muy bien escrita, pero de fondo recuerdo que Argüelles no le convenció, entonces todo el mundo, al terminar la lectura de la obra, todos aplaudimos, estábamos muy emocionados. Nos pareció una gran obra y Argüelles estaba muy serio. Entonces dijo, dejen de aplaudir, cabrones, no se detuvo, porque esto es una chingadera, esto no funciona. ¿Y estaba el autor ahí? Sí, claro. ¡Sas! Entonces la cosa fue que, ¿por qué, maestro? Pues porque esto no tiene, o sea, tiene forma y el fondo dónde está, ¿no? O sea, le falta, a esto lo que le falta es vida, justo, ¿no? Le falta asco, le falta cochambre, le falta, o sea, se queda nada más como en la epidermis, ¿no? Le hace falta algo, le hacen falta raíces, tierra, estiércol, ¿no? Y eso es porque, y entonces empezó a deshojar la vida de este escritor. Tú seguramente eres así y tienes esto y no así, no has experimentado aquello y entonces todos se hizo un silencio mientras lo psicoanalizaba. O sea, el privilegio de distintas formas, ¿no? Me imagino. Y pues la recomendación fue vive, o sea, fue antes de escribir o antes del arte, la vida. Entonces, sal, rómpete la madre, enamórate más, o sea, te hace falta ver más box. Exacto. Eso. Okay, es que esta discusión es como una discusión eterna. O sea, creo que son como esos grandes teams que se arman en el universo, en la sociedad humana. ¿Eres team gatos o team perros, no?
Boeing o Coca-Cola. Vivir o leer para crear. O sea, me acuerdo que, por ejemplo, Borges decía, vivir, ¿para qué, güey? O sea, el tiempo de vida me va a permitir un espacio de experiencias muy limitado. En cambio, leer me va a permitir conocer muchísimo más del mundo y de la naturaleza humana que si me salgo como güey a partirme la madre, ¿no? Pero en cambio, Hemingway era del otro team que decía, no, tienes allí que despellejarte en la selva, cabrón, ¿no? Y deja los pinches libros para después, para cuando seas anciano, ¿no? Y te pongas a leer. Y ambos decían, desde esa experiencia libresca o vital, tienes que acometer la obra artística. Claro. Entonces creo que son como esos dos teams. En este caso, Argüelles se iba por el lado... Sí, era como Team Jack London, ¿no? Exacto, sí, más salvaje. Sal y ver, ¿no? Claro. O sea, descubre. Claro. ¿Tú qué onda? ¿Tú dónde te ubicas en estos dos? Pues yo pienso que estoy a la mitad, ¿no? Ok, O sea, creo que sí me considero medio ratón de biblioteca. O sea, me gusta mucho leer. No he leído lo que yo quisiera. Todavía hay demasiado. Ni he escrito, por supuesto, lo que yo quisiera hasta ahorita, porque escribir series de televisión es un trabajo muy absorbente, ¿no? Creo que también es un pretexto, porque cuando dices, ahora sí voy a agarrar la novela y la voy a escribir en serio, dices, mañana. Necesito descansar, Mañana. Y Sí, a claro. mí me ha pasado que ya cuando la quiero retomar, una novela que empecé hace años, ahora resulta que ha pasado tanto tiempo desde la última página que escribí, y la experiencia vital cambia, Sí. y tu escritura cambia. Sí. Entonces, cuando lees lo que escribiste, lo último que escribiste hace 2 años, Ajá. esto es una mierda, es una porquería. Pero esto sirve el clásico. Entonces, esto necesita 2 cortes, ¿no? Y ya, y lo metes al boiler porque no funciona, y lo vuelves a Y va de escribir. nuevo, güey. Y va de nuevo, pero ahora ya traes otras cosas en la cabeza. Ajá. Entonces, yo creo que que específicamente el caso o el efecto literario del golpe que tú necesitas el golpe contundente para que tú te decidas escribir, tiene que ser así, o sea, un buen golpe en la mandíbula Un buen madrazo. que te des sí, tú claro. mismo o tú misma para que te sientes y de verdad vayas y lo hagas, ¿no? Entonces, te tienes que decidir a escribir y escribir, aunque te cueste, pues, no la vida, pero que te cueste lo que te tenga que costar, los meses que te tengan que costar, pero también siendo sincero, pues de qué vas a vivir también si detrás no tienes cierto soporte, ¿no? Para hundir la novela, pero también son pretextos, la neta. Sí, estaba pensando en varias cosas ahorita que estás hablando de eso. Ya como paréntesis, porque estamos haciendo una digresión de tu biografía, güey, ¿no? Pero hablando sobre este asunto de la novela, me parece que platico con mucha gente aquí en esta mesa sobre su proceso creativo y demás, y me da la impresión de que todos lo que tenemos en común es que nuestro trabajo es más un deseo que una realidad. O sea, vivimos una realidad en la que estamos haciendo proyectos y cosas, pero casi siempre como el proyecto que realmente me mueve siempre está allá, güey. Siempre está un poco lejos, ¿no? Sí. Entonces, de pronto pareciera que la actividad creativa, mientras se va desarrollando, en realidad está motivada por una zanahoria que nunca alcanzas. O sea, aunque la alcances, cuando ya la alcances te das cuenta que no era esa la zanahoria, sino que era la otra que estaba allá. Y ahí vas de nuevo. Y ahorita que estás hablando de este rollo de la escritura, de tu proyecto personal versus la chamba, creo que también algo que no se platica mucho es el asunto de las condiciones bajo las cuales escribe cada uno, güey. O sea, creo que es muy distinto escribir y rascarte con tus propias uñas a tener unos negocios familiares, unas herencias, y entonces poder disponer de tiempo para lo que quieres, ¿no? Sí. Sin necesidad de estar pensando, puta, ¿cómo le hago para pagar la renta y demás? Que es lo que hemos estado hablando con mucha gente aquí. Y precisamente es lo que me interesa. Porque en muchas entrevistas nos quedamos en ese otro nivel idealista, romántico, del proceso creativo. Y así, tú persigues tus sueños. Sí, güey, mientras, ¿cómo le hago? O sea, ¿con qué lleno el refri, no? Sí. ¿Cómo lo vacío? Eso está muy fácil. ¿Cómo lo lleno, güey? La bronca, Bueno, ¿no? sí. Entonces, entraste a la SOGEM, estuviste con Argüelles, terminaste
y te volviste un escritor bien pagado de las series televisivas? ¿O qué No, pasó? o sea, en algún momento, mientras empecé a escribir teatro, un amigo me enseñó el formato del guión. Me enseñó literalmente una hoja de guión. Y yo lo vi y dije, qué chingón, es un caligrama de Apollinaire. Yo pensé eso. Ajá. No los conocía, no conocía el formato, yo nunca lo había visto. Y me pareció que era un caligrama. Ya ves que Apollinaire hace sus poemas y está lloviendo, ¿no? Y pone las palabras así, como si cayeran las gotas, ¿no? Como si las nubes. Dije, órale, qué chingón. Y me gustó nada más el formato, es decir, la manera en la que se acomodaban las palabras, visualmente me gustó mucho. Y eso me empezó a llamar a leer guiones. ¿No? Pues es un guión estúpido, es un poema, güey, ¿no? No. Está chido, güey, no me digas pendejo, porque, o sea, aunque es un pendejo. ¿No? Ya le iba a marcar, güey, ¿no? Pero ahí empecé a leer guiones, algunos guiones, porque en ese entonces Es lo que te iba a decir, a ver. Era difícil conseguir guiones. No había software. No había Celtec, ni Final Draft, ni pues madre. no había. Y tampoco había una biblioteca en PDFs, güey. O sea, ¿cómo conseguías guiones en ese en tiempo? la SOGEM había una biblioteca de guiones. ¿No? Me imagino que la mayoría mexicanos o también había gringos. No, mexicanos. Pero una cosa que también yo hacía, como no tenía dinero para el cine, me iba justo al Centro Nacional de las Artes, a la biblioteca. Entonces, con mi credencial de estudiambre, pues me metía y decía, quiero ver, déjame ver sus pelis. Quiero ver de Tin Marín de Do Pingüe, pues esta, Pingüe y Tin y tal. Y me la pasaba ahí la tarde viendo películas, ¿no? Con mis audífonos, Una telecita. Sí, en una telecita así chiquitita. Y ahí me la rifaba echando. Y luego ya me iba a la escuela, ¿no? Y a veces me la pasaba ahí sin comer viendo pelis, ¿no? Claro. Porque eso era lo que había. Oye, y además el guión de ese tiempo, el guión mexicano, que estuviera en la SOGEM, me imagino que había sido escrito en los 70, Entonces no correspondía necesariamente al formato, porque se ha cambiado mucho. O sea, esta estandarización que hoy conocemos, para quien no sepa, pues les invitamos a que le pongan en Google el título de la película que quieras y te va a salir el guión prácticamente. En ese tiempo, pues como que de pronto los guiones que yo he llegado a ver estaban escritos algunos como teatro. Sí, era un formato variopinto, raro, ¿no? Era un formato medio raro. Pero pues yo lo que empecé a escribir ahí eran cortometrajes, empecé a escribir cortos, ¿no? Con lo poquito que le agarraba la onda al guión, pero ahí en SOGEM ya tuve clase de guión, y aprendí mejor el formato, y fue lo primero que escribí, y ya de ahí, años después, gané un par de concursos de guión, y después de egresar de la SOGEM. Que son 2 años, ¿no? Son 2 años, ahí eran, en ese entonces 2 años y medio, porque 2 años y meses más el propedéutico, ¿no? No eran 2 años y medio, pero 2 años y meses, sí. Me ofrecen, una maestra me recomendó para entrar al diplomado de creación dramática en Televisa, ¿no? Y ahí entro casi al mismo tiempo, entro a estudiar la licenciatura de creación literaria en la Universidad de la Ciudad de México, ahora UACM, y empiezo a estudiar, aunque yo ya empezaba como a estar en Televisa muy, muy seguido, ¿no? Okay. Estaba yo en Televisa y estoy a la universidad, Televisa y la universidad. Entonces, ya en Televisa, pues empecé a conocer a otros guionistas que sí trabajaban en televisión. Me imagino que haciendo telenovelas, básicamente. Haciendo telenovelas, sí. ¿No? Y en el diplomado yo aprendí cómo se escribe una telenovela, aunque también tenía maestros que escribían otras cosas, ¿no? O sea, escribían comedia. Sí. Aquí, pensando en la escritura para telenovelas, creo que hay un prejuicio y es de lo que quiero que vayamos hablando. Muchos de los estudiantes que tenemos que quieren ser guionistas piensan en cine. Sí. Y la mayoría en cine indie. Bueno, sí. Hace unos años. Ahora cada vez tengo más estudiantes que quieren estudiar, que quieren escribir Avengers y ya sabes, ¿no? Las de superhéroes. Sí, es lo que te iba a decir, porque ya muchos y ahora no. O muchos chavos antes lo que les picaba era el cine y ahora quieren hacer otra cosa, ¿no? O quieren hacer series, que también es... Ahorita vamos si quieres Sí, a la serie. Pero la telenovela en general como que tiene muy mala reputación. O sea... Siempre. Si es como de, bueno, pues ni pedo, vamos a escribir telenovelas, pues ya que... Claro.
Pero es una chinga escribir una telenovela. O sea, sí. cada capítulo tiene que terminar en un gancho para el siguiente. El capítulo que cierra la semana tiene que ser un gancho más fuerte. Y, Sí. ¿pensaste en ese momento escribir telenovelas? ¿Era Mira, tu objetivo o qué onda? La verdad, no. O sea, cuando me llamaron de Televisa para ofrecerme un lugar, o por lo menos que lo intentara, porque también había una selección, o sea, no era así de que ya te lo van a dar. Yo en ese entonces todavía traía mi capa de poeta maldito. Estaba bajo la capa de poeta, una que venden aquí de Rimbaud y de Baudelaire aquí en algunas calles de la Roma, ¿no? Entonces todavía tenía mi capa y me sentía el poeta. De hecho, acababa de publicar una plaqueta de poesía en ese entonces. El día que entré a Televisa, ese día publicaron mi plaqueta y yo fui a la presentación y declamé mis choros, ¿no? Mis poemas y todo. Acá Y yo decía... La mitad de tu alma, güey, en el infierno, güey. Sí, pero devorándose. ay, a ver, vamos a ver qué. Ajá. Porque al mismo tiempo necesitaba dinero. Pues claro. Necesitaba dinero, yo me estaba muriendo de hambre, básicamente. no tenía dinero para nada, no me alcanzaba para nada. Dije, bueno, pues igual aquí encuentro un hueso, algo, lo que Claro. sea, ¿no? En lo que sigo escribiendo mis Sí, poemas una malditos. tortilla dura que me habían, a ver, yo necesitaba comer. La verdad es que sí, estaba muy necesitaba trabajo, ¿no? Y no encontraba trabajo. Yo siempre digo, necesitaba dinero, güey. O sea, Necesitaba bueno, dinero. si me iban a dar trabajo y gracias a eso dinero, pues está bien. Sí, Pero yo si me daban el puro dinero, yo trabajaba mejor. como mesero, trabajé como mesero en varios restaurantes, entre Polanco y Ciudad Satélite. Trabajé de lavaplatos, trabajé eres de sateluco, ¿va? cocinero, sí. O sea, trabajé en todas las áreas de un restaurante, estuve ahí metido mientras estudiaba, ¿no? O sea, me ponía unas chingas, llegaba a hacer la tarea, o sea, era así. Entonces, cuando me dijeron de Televisa, pues van a ser muchas horas, ¿sí puedes? Y yo, sí puedo. Dije, a ver cómo le hago, porque además te daban una bequita, ¿no? Te daban un dinerito. Y dije, bueno, a ver. Pero yo lo que quería, la verdad, era encontrar trabajo y yo sabía que no pagaba nada mal en telenovelas. Dije, bueno, pues está fácil, me agarro ahí. No, María pues de mi corazón, no me abandones. Me aviento mis diálogos más cursis. Ajá. ¿No? Sí, más cursis que un pastel de Sambors y ¿no? Y lo voy a hacer sencillo. La verdad es que ni más. Súper difícil la telenovela. O sea, me encontré. Pues se me cayeron muchos lugares comunes, ¿no? Ajá. Que es lo clásico cuando Claro. ya te enfrentas a la página de verdad y dices, no, esto no es lo que yo pensaba. ¿Cuál fue el mayor pedo de escribir una telenovela? O al menos en el taller. Pues primero la historia de largo aliento, o sea, de un muy largo aliento, o sea, 120 capítulos. O sea, 120 horas significa... Es una locura, ¿no? Cada hora son 60 páginas de guión. Sí, o sea, la industria de la telenovela se divide en capítulos de media hora. ¿no? De media. De media hora, pero sí son 120 capítulos. Échale más los comerciales y luego se juntan dos. Bueno, el chiste es que son muchos capítulos y a veces 200. O sea, digo, antes las telenovelas duraban más, ahora se han cortado por diversas razones. Pero lo primero es pensar en una historia que dure todo eso. Y además, pues la esencia del melodrama es una historia de amor, ¿no? Con muchas variantes, pero finalmente una historia de amor que se pueda, porque es el género que más se presta para que se pueda extender la historia, ¿no? La gente además no aguantaría, si yo le pongo 120 capítulos seguidos de una película de terror, la gente me va a mandar a la chingada. Sí, y estaba pensando en estas excepciones, güey. El vuelo del águila. O sea, esa telenovela de Porfirio Díaz histórica. Que de pronto le metieron su onda acá también romanticona, pero sí el argumento central, el que más se lleva, es el histórico. O sea, son como ciertas excepciones, pero claro, la mayoría de ellas tienen que ser el melodrama con un personaje femenino central que busca el amor, ¿no? Sí. Eso es como casi a forciori, ¿no? Es a Wilbur. O sea, tiene que tener normalmente el protagonista femenino que tenga carencias económicas, socioeconómicas, que venga de un estrato bajo. Que no le pone calcetines a las latas de Pepsi. Exacto, que de preferencia, exacto, que no le... Pero no quiere llegue, al güey que no sirva con bandejita, pero... O sea, pero quiere al güey que sí le sirven así. Quiere al güey de las lomas que sí le enseñe a ponerle bandejita a lo que sirven a los invitados, ¿no? Entonces,
ahí hay muchas reglas. El melodrama y la telenovela en especial es un formato que tiene muchas reglas. Sí, está muy estandarizado. Entonces las reglas hay que conocerlas para Claro. poderlas escribir. Pero además yo siempre digo que necesitas como una especie de corazón cuya mitad esté un poquito podrida y la otra esté llena de mermelada, ¿no? Esperanza todavía. Ujú. Entonces, no es fácil, de verdad, no es fácil. A mí se me dificulta muchísimo la telenovela. ¿La hiciste? ¿Escribiste alguna telenovela? Sí, o sea, estuve de negro ahí en alguna telenovela. O sea, bueno, perdón por el... Ay, yo así todos mis amigos, así, afros, güey. No, bueno, lo que pasa es que es el... No. Sí, güey. O sea, era el tecnicismo para llamarle a los escritores fantasmas, ¿no? Hablemos de eso rápido antes de que me cuentes toda la experiencia. En telenovela también, además de que el formato es muy rígido, hay una estructura, un organigrama de escritores muy claro. Sí. ¿Cuál es este? Están los dialoguistas, tengo entendido, los Bueno, de telenovela... la productora o el de productor, ¿no? Es que siempre en las series de televisión, y hay que entender que las telenovelas son series de televisión, también son series de televisión, con cualidades, requisitos muy específicos, ¿no? Pero es una serie de televisión también. Entonces siempre hay un cuarto de escritores, ¿no? El famoso writer's room, en donde hay, en el caso de una telenovela, siempre hay una escritora, jefe, que a lo La mejor showrunner, escribe, Que es productora, ¿no? Más bien acá. No sería showrunner, porque en telenovela es otra cosa, es decir, Ajá. por lo menos en Televisa, ¿no? Es decir, se maneja de una manera diferente. Si quieren, ¿el showrunner qué es? El showrunner es un productor que escribe, pero que también que le sabe un poquito a todo. Medio ¿no? dirige. No siempre los escritores de telenovela son showrunners. Ah, bien, ya. ¿No? En este caso, pues no todos, o tal vez algunos. Es más, la verdad es que ahorita no recuerdo ninguno, pero de seguro hay alguno. Pero lo normal es que haya un productor, ya haya una escritora, una gran escritora, una María Saratini, etcétera, que son los que escriben las telenovelas. Oficialmente, y digo oficialmente, la telenovela solo le escribe una o dos personas. Eso es el asunto. Ese es el asunto, pero no siempre pasa. O sea, detrás de esto está como la fábrica tipo Alejandro Dumas, en donde hay otros changuitos. Perdón si digo cosas no muy correctas, pero pues están los escritores así en cadenas, ¡guay! Machacándole al melodrama, ¿no? Es que me contaba una amiga, claro, está la productora, ¿no? Normalmente es mujer, o sea, estaba pensando en Carla Estrada, o este cuate, bueno, en fin, alguno de estos productores famosos. Luego viene su o sus escritores, uno o dos, ¿no? Que son los de créditos y son los de toda la vida, llevan escritas 800,000 telenovelas. Y luego viene también los escaletistas, los no sé qué, los dialoguistas, les van pagando diferentes suelos. Sí, pero o sea, digo, no es que sea mala onda, ¿no? Pero, pero en cómo se hacían antes. Ajá, y ahora que es un poquito más moderno. Va. ¿no? Es decir, échanos. Yo creo que antes está la escritora o las escritoras, ¿no? Y tal vez por ahí tienen algún trainee ahí que les ayude, pero eran las escritoras las que hacían la telenovela. Ahora sigue igual, ¿no? Pero por ahí ya creo que no está tan mal visto que tengan a su equipo de escritores. Y de hecho se trabaja más así. Se trabaja pues como una serie de televisión. Una jefa de escritores, la productora, jefa de escritores, todo el staff de escritores, y ahí podríamos dividir entre gente que hace las escaletas, es decir, de qué se va a tratar cada capítulo, ¿no? Organizado por escenas, y luego los dialoguistas que a esas escenas pues, literalmente las desarrollan y les ponen diálogos. Todo lo que dicen los actores no se lo inventan los actores, todo está escrito. No, y además desmenuzan la acción, etcétera. O sea, los otros pensaron como la continuidad, ¿no? de los capítulos. El jefe fue el que ideó como toda la historia en general, pero pues no se pone a hacerlo capítulo por capítulo, escena por escena, porque es una locura. Es que te digo que depende, ¿no? Es que trabajo en equipo. Ahorita es que hay muchos métodos de trabajo. Ah. Es decir, un jefe de escritores podría escaletear con alguien más, pero no siempre todos
tienen ese poder, ¿no? O no todo, o no todo le sueltan escaletear un capítulo de una telenovela. Depende. O sea, a lo mejor hay dos escritores que entre los dos escaletean, o sea, organizan el material de qué se va a tratar cada capítulo para luego desarrollarlo también ellos, Órale. ¿no? Entonces, pues pueden ser ellos mismos o pueden haber otros dos escritores más. O sea, es que son maratonistas, güey, de la escritura, porque Sí, que sí. Es una locura. Sí, o sea, esto es una locura de trabajo. Sí, sí. Es estar todo el tiempo ahí, ¿no? Sobre todo con telenovela, ¿no? Y además sí tener un músculo melodramático poderoso. O sea, saber a quién estás escribiendo. O sea, le estás escribiendo a gente que conoce muy bien el formato, conoce muy bien la telenovela. Entonces no le puedes dar gato por liebre, ¿no? O sea, tienes que cumplir sí o sí con las reglas del melodrama. Y cuando no, pues la gente te manda al diablo, le cambia de canal o ve otra cosa. ¿Qué terminaste escribiendo? Era la pregunta inicial en telenovela. Escribí en una telenovela que se llamaba Vivir sin ti. Ok. ¿Y cómo fue tu En la- experiencia? Pues- ¿Lo amaste? ¿Lo detestaste? Ahí muere. Pues es que no escribí todo. O sea, me dieron la oportunidad de empezar a escribir ahí algunas escenas, algunos capítulos, y luego fui el editor literario de la telenovela, ¿no? ¿Qué significa? Que es otra figura dentro del organigrama de escritura. El escritor literario, digamos, es el que tunea los capítulos una vez que están ya escritos. El que les pone, pues por aquí una esferita por allá, una estrellita por acá, o sea, lo embellece, corrige temas de continuidad, le da congruencia a la psicología de los personajes si esta falla, pero también hace hojas en donde cuenta todos los personajes que hay en el capítulo, cuenta todos los props, todas las herramientas que están o que pide el guionista. Por ejemplo, si hay un auto que va a estar ahí que tenga que chocar, pues yo pongo ahí que en este capítulo se va a necesitar chocar un Mercedes, ahora que está de moda el Twingo, ¿no? ¿Cómo se llama esta madre? Chocarlos, pues ahí se lo ponemos, ¿no? Entonces, llevas la continuidad de la serie, ¿no? Y tú sabes, si de pronto, es que los guionistas en la telenovela normalmente, como la vida se te va, de pronto se les olvida que en un capítulo ya mataron a un personaje, o ya lo casaron, o ya la casaron, o ya se fue a las Bahamas a vivir, y de pronto lo reviven y no se acuerdan. Entonces mi trabajo como editor literario es, oye, güey, ¿qué hubo? Eso está mal, ¿no? Esto ya lo mataron, o esto ya se casó, o esta ya estaba en no sé dónde, ¿no? Y no resuelves, o sea, solamente observas. No, dices, resuelvo. También, o sea, entonces. Resuelvo, pero si es algo que yo considero en donde tiene que haber una decisión drástica, le llamo al jefe de escritores, ¿no? Para que me autorice. Pero por lo menos avisarle, oye, aquí hay algo raro. Pero algunas veces también el editor literario es muy común que te llamen a deshoras, a muy deshoras, o a horas muy tempranas del día. Deshoras. Sí, que también son deshoras para pedir 10, 11 de la mañana, güey. para que escribas una escena. Ok. Porque están en la locación y resulta que el capítulo quedó más corto. Y Le entonces tienen que meter un rellenito. Sí, faltan 3 minutitos. Y tú, a ver, me acabo de levantar, no manches, güey. Pues sí, pero tienes 10 minutos, güey. Entonces, en la madre, ¿en qué capítulo están grabando? Pues el 67. Y yo, puta, pues ahorita yo voy en el 80, no chingues. O sea, no me acuerdo qué pasa. O sea, revisar los apuntes y ver y más o menos escribir algo que no mueva demasiado la historia para que para que el drama no se pierda, ¿no? Ajá. Entonces, haces el famoso relleno, ¿no? Ajá. O como diríamos acá, paja. No en el sentido español. No en el sentido madrileño ni nada. La paja aquí en México es otra cosa, muchachos. Bueno, a lo mejor esa se viene le- antes, güey, de empezar. Se le llama el relleno para las almohadas, ¿no? Ya. O sea, relleno, algo que no mueva demasiado la historia y que le permita a la producción terminar el capítulo. Ok. Estuviste allí en Televisa, desempeñaste estas funciones, y luego, ¿cómo fue que empezaste ya en las series? Acá estaba yo en Argos Azteca. Ahí estaba en esa otra. Televisa, fíjate que nadie te da la oportunidad. O sea, de hecho, yo he trabajado en un montón de lados ya. O sea, pues que va a sonar muy mamón que diga que ya trabajé en todos lados, pero pues he trabajado en muchos lados, pero donde menos he trabajado es en Televisa. Ahí sí, de plano, no hay. Paradójicamente.
Porque no te dan oportunidad. Oye, Esa pero es está también raro. una Entonces, realidad. que Televisa esté invirtiendo porque acaba de salir otra vez y cada año o cada 2 años sale esa Salen convocatoria escritores nuevos. para Pues sí, escritores de Televisa es que- y no los contratan, pues güey. es que les voy a decir la neta, perdón, Televisa igual y me van a vetar. Oh, de por sí, güey. Estás viendo que no De te por sí, jalan. pero y- sí. ah. Pero la realidad es que pues pocos escritores ya formados ahí o que no formados ahí, que estén trabajando ahí sueltan, digamos, la máquina de escribir. No la sueltan fácil. Entonces, pues no hay muchas oportunidades. Ahorita tengo que también que admitirlo, se están abriendo nuevas oportunidades. Bueno, porque están Pero esto es abriendo- muy reciente, con gente nueva que tengo el gusto de conocer, que está abriendo el espacio para nuevos escritores. Ok. Pero como tú muy bien dijiste, la telenovela es un formato que pues no es muy querido, ¿no? Es decir, la gente dice pinches telenovelas, pero escribirlas es un gran reto y de verdad te da mucha formación, ¿no? Ahora, hay, como en todo, telenovelas buenas y telenovelas Claro, malas. claro. ¿no? Si no vean las telenovelas brasileñas que no tienen abuela, que están poca madre, están chingoncísimas, con unas temáticas incluso sociales o políticas que efectivamente no tienen las mexicanas, pero bueno, son otro tipo de telenovelas. Hay para todos los gustos. Bueno, pero ahí Epigmenio le trató de dar un poco la vuelta al Claro, principio, claro, ¿no? claro. Mira de mujer y todo Mira, este rollo que mujer, metía nada personal. cosas como del narco, etcétera. O sea, un poco más de contexto, güey, Sí, ¿no? sí, es el melodrama contemporáneo, ¿no? Incluso Viví sin ti, en donde pues, tuve la oportunidad de trabajar con gente súper, súper profesional, talentosa, ¿no? Como Jimena Escalante, ¿no? Como Lichi Alberto, bueno, unos grandes escritores, Carmen Madrid, etcétera. Yo aprendí mucho ahí, o sea, de verlos, de leerlos, etcétera, pues aprendías. Y el final de Vivir sin ti justo también fue una telenovela muy, muy sui generis porque no terminaba con la clásica boda. De hecho, los personajes se separaban. al Ok, final. ok. Entonces también el melodrama, dependiendo de la zona geográfica en la que en donde se haga, donde se produzca, se hace rompimientos, ha habido rompimientos con el formato. Peligrosísimos, pero los ha hecho. Claro, ¿no? claro. Peligrosísimos para el rating, quiero decir. Sí. Bueno, pero se asume el riesgo. Sí. ¿Y cuál fue la primera serie que hiciste? Ay. El albergue. Ok. El albergue. Y de allí has hecho, ¿cuáles otras? Pues como. Hiciste la de Es que Juan- unas no han salido, pero como. Juanga, Sí, hasta que te conocí. Hasta que te conocí, la de Juan Gabriel, Julio César Chávez, que se llama El César, Bronco, que no recuerdo el otro título que le pusieron, Bronco, una historia no sé qué más, no me acuerdo. Una historia interminable, no me acuerdo de esos nombres le ponen. Bronco, una serie chiquita y entrañable que yo quiero mucho en Canal 11 que se llama Yo Soy Yo, ¿no? De adolescentes que hicimos ahí 2 temporadas. Hasta ahorita, excepto esta, todas son biopics, ¿no? No. Bueno, o sea, bioseries, ¿no? Series las biopics, biográficas. no, o sea, de biopics escribí Bronco, Julio César Chávez Y y Juanga. Juan Gabriel nada más. Ok. Y las demás han sido en general comedia. Algunas cosas de las que no me siento especialmente orgulloso, pero pues, creo que algunas son divertidas. Escribí algunos capítulos de una serie que se llama 40 y 20. Escribí pues, El albergue, en donde me gradué porque pues, eran 140, 160 capítulos de 1 hora. Fue una locura. O sea, ahí sí ya. ¿Cuántos escribiste tú? No, pues yo escribí en toda la serie. O sea, en toda la serie. Sí. O sea, algunos capítulos obviamente no, pero digamos el trabajo, los guionistas que empezamos, éramos solo 3. ¿No? Ahí estaba María Rojo, Héctor Suárez. Héctor Suárez iba a quedar solo muy poquitos capítulos. Y cuando nos dijeron que se iba a quedar más tiempo, o sea, no toda la temporada, pero casi toda, pues te persinas, te vas de rodillas a la basílica y a ver cómo le hacemos, ¿no? Porque el aire se acerca, ¿no? Así, como un monstruo se acerca. Y hay que escribir como loco porque ahí viene el aire. Es decir, lo que escribas hoy va a salir casi mal otro día. O sea, lo escribes hoy, se produce en la tarde y sale mañana. O sea, así. ¿En serio? Pues sí, o sea, estás O sea, ¿no estás hablando de forma figurada? No,
No, estás muy pegado, o sea, muy pegado al aire. Que eso también es una diferencia de un escritor de cine a un escritor Sí, de y de otros televisión. formatos, o de televisión no ficcional. Sí. O sea, yo lo que escribía también para no ficción, o sea, se me olvidaba. Cuando me decían, oye, vi el programa, que... Ah, sí, claro, ese lo escribí que hace como un mes y medio, 2 meses, ni me acuerdo, ¿no? Por eso te lo pregunto si es en serio que Sí, 2 días después. estás muy ¡Wow! pegado al aire. Es mucho estrés. Ahora, algo que quiero decir, que me urge decir, Por favor. es que yo como mis papás siempre estaban trabajando, yo lo que veía era televisión. Yo crecí viendo televisión. Sí. Y leyendo y viendo Sí, televisión. sí, sí. Entonces yo crecí con El Auto Increíble, los Thundercats, todo lo que pasaba en el Canal 5, en el Canal 9, todas esas series, Combate, Los Locos Adams, todo eso me lo echaba yo. Y yo lo que quería también era escribir series, o sea, sí quería escribir series, Ajá. ¿no? O sea, sí, en algún momento dije, bueno, yo quiero hacer series. Ya cuando entendí que todo se escribía, me pareció, neta, todo se escribe. Sí, ¿En serio? sí, ¿Te sí, parece sí. algo maravilloso? Sí, O sea, güey, sí. piensas que te están mintiendo, Sí, ¿no? sí. O sea, ¿cómo que todo se escribe? O sea, todas las pendejadas que dicen estos güeyes, los actores, ¿alguien lo escribió? Sí. Güey, cuando Y Alf le hace todo. bla, 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 alguien le puso... Sí, o sea, Así todo le se hace algo, escribe. güey. Wow. Ajá. Entonces, Sí. yo quiero hacer eso. O sea, yo quiero hacer un auto increíble. Yo Ajá. quiero hacer una serie, así quiero hacer Miami Vice, ¿no? Bueno, ahora te vino bien el timing de la vida, güey, porque si hubieras empezado a escribir 15 años antes, no había series. O sea, No había series. había telenovelas o no ficciones y Bueno. reportajes. Se acabó, güey. O sea, Déjame llegaste les en el cuento otra momento. cosa. Cuando estaba en Televisa, empecé a trabajar para una revista de cine que se llamaba Underfilm. Y recuerdo que con la editora me dijo, oye, ¿por qué no escribimos algo sobre las series? Como que las series se están pegando rudísimo en México. Y yo, ¿sí? ¿Qué, güey? El Pantera y esas que fueron las primeras, ¿no? Empezaban a salir. Pero todavía no salían ni siquiera. A ver, les voy a contar. Dije, pues órale, ¿por qué no entrevistas a guionistas en Televisa? A ver qué te dicen. Hice algunas entrevistas y todo el mundo me dijo, pues es que estamos poca madre escribiendo telenovelas. ¿Para qué vamos a hacer series? Sí, güey, ¿para Si qué le además las arriesgas? hacen los gringos, además esa madre no la sabemos escribir. Y es carísima, güey, en Sí, comparación. no la sabemos hacer. Y dije, pues sí. Pero el texto que escribí para Underfield se llamaba Lo de hoy son las series. Y palabras más, palabras menos, hablaba de cómo las series empezaban a inundar el mercado pirata. Que lo que más se vendía en los mercados piratas eran series. Y cómo los piratas tenían Ay, todo, sí. todo tipo de series y la gente era lo que compraba. Sí, güey, ibas y comprabas tus 10 disquitos de las 10 temporadas. Claro, en ese entonces pues, Televisa no soñaba con ningún tipo de crisis porque toda la gente seguía viendo telenovelas y que las series los desbancaran. Es que no había streaming. Pues claro, pero cuando llega Netflix ya empieza otra cosa, ¿no? Pero en ese entonces escribir series era así como, nunca, ¿no? O sea, eso no va a llegar aquí. Tienes que irte a Hollywood, güey, a vivir. Pero entonces Televisa le encarga a otras productoras escribir series, o producir series. Sí, de las primeras tengo yo entendido que fue el Pantera. El Pantera. Y después me enteré, o sea, porque conocí gente que anduvo en la producción 13 y todo. Miedos. Ah, cierto. ¿No? Que Sí, lo hace Lemon. Pero me enteré que precisamente como las estaban haciendo Lemon y otras empresas medio cercanas a Televisa, el costo era muy alto porque estaban produciendo tipo cine y entonces la recuperación no era la misma que tenía una telenovela, no la podían alargar como una telenovela, etcétera. Claro. Entonces Televisa se dio cuenta que no era negocio para ellos porque su modelo de producción era muy distinto y entonces como que no le entendieron, tengo entendido, y por eso dejaron de producir las series y se quedaron en su nicho, que ya nicho, lo pero- tenían bien dominado. Pues sí, pero al mismo tiempo había una crisis dentro de Televisa, ¿no? Es que había Porque- una generación nueva también de televidentes, güey, ¿no? televidentes, pero además empiezan a producirse telenovelas, perdón, con un estilo distinto. Ujú. Se llama una telenovela que creo que todo el mundo recuerda, que se llama Betty la Fea. Ajá. Y el Betty la Fea fue un parteaguas también. Sí, sí. Porque la telenovela mezclada con comedia, que no es igual comedia mezclada con telenovela o comedia mezclada con melodrama. Me refiero a cuál es el porcentaje de género que hay, ¿no? Porque, por ejemplo, Eugenio Derbez hizo una telenovela, pero cuando lo predominante de esa telenovela era La la comedia. comedia, pues valió madre, porque la gente quiere ver telenovela y
no me pongas a Eugenio Derbez haciendo telenovela. O sea, no sabes si me cago de... Sí, voy a ver esto entonces- para cagarme de risa o para medio llorar o Exacto, cómo. o sea, ahí Ajá. Ya. creo que fue un fracaso, ¿no? No porque Eugenio Derbez no sea bueno, al contrario, es buenísimo. Pero eso no era el formato, Arriesgó. no era el género, no era una telenovela. En cambio, Betty la Fea es telenovela con comedia. Tantita por ahí. Con comedia bastante, pero la telenovela por encima, ¿no? Tiene todas las características. Y eso a Televisa también le empezó a quitar cierto foco. Yo siento que le quitó foco. Al grado de que en algún momento, yo estoy revelando ciertos secretos, pero no me van a matar, pero pues sí, la empresa se empezó a preocupar Claro. por hacer otro tipo de telenovelas. Yo recuerdo que nos llamaron a muchos escritores para proponer otro tipo de contenidos de telenovela. Se hizo un laboratorio como de creación de nuevas telenovelas que se deshizo, pues, creo que en 3 minutos. Uf. O sea, alguien tuvo la gran idea, no lo digo de manera irónica, lo digo en serio, de proponer nuevos tipos de telenovelas y ¡pum! Se fue, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, que se quedó nada más en el ojalá, ¿no? Hubiera sido algo bueno. En el hubiera sido, pero pues ya. Bueno, Y luego, pero, ajá. perdón. Continúa. Es que lo que te iba a decir es, Sí, sí. de allí vinieron telenovelas como estas donde estaba Pedro Fernández con Sí, Itatí, etcétera. Hasta Que que otra vinieron vez, Los Separa, que era esa etcétera. onda como, o el Huicho Domínguez, ¿no? Que eran como telenovelas con comedia que incluso a mí se me hacía bien raro de pronto ver que rayaban en la farsa, o sea, que no se quedaban en el gag nada más, o sea, que de pronto los personajes llegaban a un punto de ridiculización del estereotipo que era medio fársico, medio Sí, Monty claro. Python, ¿no? Era como, no sé si están dándose cuenta de eso, güey. Sí. O cómo llegaron a ese Estaban punto. cerca de la jalada, sí. Sí, Por güey. no decir otra cosa. Es que, o sea, de pronto como que hasta se extralimitaban en la, Sí. no sé si parodia, o sea, no sé, como que en esa experimentación llegaron a extremos medio raros, ¿no? Claro, es que digamos que dentro de las telenovelas, recuerden, les decía hace ratito, está en un melodrama muy estilizado, muy cercano a la pieza, ¿no? A un drama más contemporáneo, etcétera. Y luego está del otro lado un melodrama muy cercano a la farsa, ¿no? El melodrama total, ¿no? Que está, pues no es Suburrey, pero está cerca. Entonces se permiten una serie de rompimientos en la trama y los personajes, en donde pues casi todo vale, todo güey. puede pasar, ¿no? Sí, Digo, sí. casi todo puede pasar, pero no. O sea, entonces sí hay telenovelas que van a ese borde y otro tipo de telenovelas que son como las que empezó a producir Argos, que están más cerca de esto del melodrama más contemporáneo. Televisa se empezó a quedar como en la telenovela clásica, cuando se empezaban a hacer otras cosas y ya se empiezan a producir series y bueno, entra ahí también Canal 11, por ejemplo, ¿no? O sea, entra, por ejemplo, una serie que se volvió, creo yo, de culto como Soy tu fan. Sí. XY, ¿no? También empezaron ahí a XY, hacer una otras. gran serie como Sí, XY, sí, a mí ¿no? me gustaba mucho, sí. A mí me parece que es una gran serie XY. Fui a pedirle chamba a esta Perla, ¿cómo se llama? Ay, la productora Perla Martínez, me parece. Me dijo, sí, luego platicamos. Somos cuates, pero nunca se ha dado la chamba, güey. Y había otra, ¿no? La de... Una de mujeres también. de una cárcel, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. No, güey, pero esa era del 13, ¿no? ¿Capadocia? ¿Capadocia? Capadocia Ya la ves, hizo, güey, Capadocia le hizo Argos. Ajá, También ajá. estaba HBO, si Sí, mal no recuerdo. sí. Ok, Que entonces, ¿cuál también fue de decías las tú? primeras. ¿Una carcelaria del 11? No. Es decir, Oh, chinga. se empiezan a hacer nuevas cosas en México. O sea, Claro. Capadocia, XY, Soy tu fan, ¿no? Televisa mismo hace el Pantera, Televisa hace 13 Miedos. Previamente no hay que olvidar que ya había algunos unitarios muy, muy buenos, como La Telaraña, Ah, bueno. ¿no? Los 90, Como- cabrón, claro. Ay, ¿cómo se llama el otro? La Telaraña y la otra no recuerdo cómo se Sí. llama. Donde estuvo el de Guillermo el Que fue un Toro. semillero justo de grandes autores, ¿no? Oye, De chino. grandes realizadores. Marcada. Si mal no recuerdo. La Hora Marcada. La hora marcada. Digo. Estaba el Chivo Lubeski. Ajá, si mal no ajá, sí, recuerdo, sí, estuvieron. estaba Cuarón. 17 y 56. Gracias. Güey, cuando te habla y le dicen por favor, ¿no? O dice, ay, gracias, señorita.
La voy a tener que desconectar porque sí, ya se está metiendo mucho. Sí, güey. Le voy a hablar ahí a los de Apple, güey, que patrocinen. Bueno, entonces ya estuviste haciendo todas estas series y hoy en día ya has trabajado prácticamente, decías, con todos, ¿no? Y empezaste a hacer también ya, entonces, estar del otro lado, como jurado, güey. Desde esta labor que estás haciendo, ¿qué se califica? O sea, ¿cómo determinas qué es una buena serie? Y me imagino que eso también tiene que ver, y lo estoy preguntando para quienes quieren entrar a este mercado, quieren escribir series, quieren escribir televisión ficcional en general. ¿Cuáles son los elementos en los que te fijas para saber si está bien hecho, para jalar a alguien, etcétera, para calificar un proyecto? Bueno, Escrituralmente. Si tú sabes cómo fabricar una puerta, te fijas en lo necesario para fabricar la puerta. Es decir, sabes maestro. sabes el tipo de, que un tipo de madera te va a durar más o menos, en dónde en dónde se va a poner, a lo mejor va a tener un tipo de cerradura distinto. Okay. Es decir, todos los elementos que necesites para que una puerta esté chingona, para que funcione, ¿no? Entonces todo eso, pues en el caso ya cuando eres jurado, sabes cuál es el procedimiento, cuáles son más o menos los pasos, la arquitectura o lo que debería de tener el proyecto, ¿no? O sea, la historia en sí, y esas son las cosas en las que te fijas. En el caso de las series... Me sentí en encerar, pulir. Pues sí, Sí, güey, pero ahora ¿cómo lo traducimos? Eso significa que tus rúbricas son... te fijas en los personajes. Lo voy a decir de manera muy concreta. Por ejemplo, please. En el caso de una serie, pues el personaje, la dimensionalidad que tiene el personaje, la profundidad que tiene, porque no es igual contar 120 minutos a contar 8 horas que esté 8 horas con ese personaje. Uh-huh. Una persona que va a ver una película, se mete a la sala de cine, no tiene muchas expectativas, se apaga, va con el novio o va con la novia o el novio con él o lo que sea, pero estés con quien estés, cuando empieza la película tu atención está en la pantalla por la dimensión, el sonido te envuelve, entonces todo, siempre estás ahí. Bueno, si tienes cierta edad y... Bueno, dice hay momentos en los que apaga la luz y es el momento de puede empezar ser, la claro, acción. pero ¿no? en general es muy diferente a ver Claro. una película en tu casa o un programa de televisión en tu casa donde suena el teléfono, hay ruidos afuera, bueno, el niño, el perro, TikTok. tienes Sí. o sea, estás, Claro. le pones pausa, entonces es una experiencia totalmente distinta. Uh-huh. Entonces, en el caso de la serie, pues te tienes que fijar en que esos elementos estén ahí con una historia más dinámica, ¿no? Una historia que atrape más que en el cine, ¿no? O sea, te tienes que ser a la vez más agresivo para tener una acción suficiente para que el público no se te vaya. Okay. O sea, porque el espectador de televisión, pues te aguanta segundos. A diferencia del cine, que pueden ser 10, 15 minutos, en una serie de televisión te aguantan segundos. Y si son de Cineteca, van a ser fieles y te van a aguantar 10 minutos con el mismo cuadro, señor Tarkovsky, tranquilos. Entonces, pero con la serie jamás. El diseño de la serie Uh-huh. tiene que hacerse de tal manera que la acción siempre esté ahí, uh-huh, pero sobre todo tú creces, a diferencia del cine, creo yo, como que creces con el personaje de una manera distinta. Es como cuando vuelves, yo lo siento así, tú ves a tus amigos y de pronto les pierdes la pista y los dejas de ver muchos años. Y cuando los vuelves a ver te da mucho gusto. Sabes que cambiaron, o sea, sabes que en algo cambiaron, pero en esencia siguen siendo los mismos. Uh-huh. Tú lo que quieres ver cuando ves una serie de televisión es algo parecido. O sea, te acostumbras a los personajes, viven contigo, están ahí, la televisión se mete literalmente hasta la cocina, ¿no? Pero eso lo que provoca es que tú te sientas arropado por esos personajes y te metes con sus vidas, o sea, es decir, sí, te pertenecen de alguna manera. Tú sientes que vives más con ellos a veces que con tus amigos y a veces que con tu familia. Entonces sufren cambios, uh-huh, y eso lo tienes que estar evaluando cuando eres juez de un proyecto de serie. O en el caso de una película, depende del tipo de película, dependiendo del tipo de género,
pues, que la acción se mantenga, ¿no? O a lo mejor es una película un poquito más paisajista, ¿no? Por ejemplo, ¿qué de esta película habla de la esencia del país? ¿No? O sea, ¿quién está hablando? Es decir, también yo creo que las televisoras también tienen una función social importantísima porque comunican a través de las historias cosas, ¿no? Pero las películas igual. Entonces, en el caso de, por ejemplo, una película que esté en el IMCINE, pues uno tendría que fijarse cuál es la aportación cultural que esta película ofrecería al país, ¿no? O sea, ¿de qué manera dialoga o creo yo que va a dialogar con el espectador, ¿no? Según la temática que esté. Claro, uno puede decir, es que siempre es lo mismo. Bueno, depende del tipo de película que sea o de convocatoria que sea. A lo mejor yo lo que puedo evaluar es que una película sea más comercial, ¿no? Entonces, bajo esos requerimientos, una película comercial tiene otro tipo de elementos que yo tengo que evaluar. Claro. Por ejemplo, que la historia se entienda de manera muy fácil, ¿no? Porque sé que va para todo el mundo, ¿ok? Entonces, a lo mejor este puede ser desde el entendido a alguien que pues no tenga ningún tipo de educación formal. Claro. Y aún así le entienda y lo conmueva o lo haga reír o lo asuste. Oye, Elías, ¿estás de acuerdo con que el cine, las películas son cuentos y las series son novelas? Novelas. Mientras que más que la extensión, me refiero a que la película trata de una anécdota, de una situación extraordinaria, lo mismo que el cuento, mientras que la serie o la novela tratan más de la transformación de un personaje. Sí. Yo comparo mucho la arquitectura de una serie con la de una novela, ¿no? Okay. Es lo más, digamos, lo más parecido, aunque también hay diferencias. Pero sí, sería lo más parecido, ¿no? Elías, es la hora en que tú tienes que preguntar. Okay. Entonces, esta sección se llama Pregúntale a, y hoy tenemos como hemos tenido en esta temporada, a Rosario Castellanos. Entonces, pregúntale a Chayito lo que quieras, luego tira los dados y a ver el oráculo poético que nos dice. Una pregunta, bueno, es que no hablamos de las condiciones de los guionistas ahora, que sería muy bueno que platicáramos alguna vez, cómo se le trata a los guionistas. Que ¿Bien o mal? Pues no muy bien, ¿eh? ¿Por qué? O sea, siendo sinceros, no muy bien. Sí, ¿por qué? Pues porque mucha gente piensa que es un trabajo, es el trabajo, creo yo, es el primer trabajo del que parte toda la producción. Y sin embargo, a veces es uno de los más ninguneados, ¿no? ¿Ninguneados en términos de fama, de salario o de qué, güey? Un poquito en todos los sentidos. ¿Ah, sí? Un poquito en todos los sentidos. ALME, Sindicato de Escritores en España, lanzó un hashtag increíble que me encanta, que es las series no se escriben solas. Como para recordarles siempre, cuando hay alguna premiere de una película o alguna premiere de una serie, invitan a todos menos al guionista. Y a mí se me hace una grosería tremenda, ¿no? O sea, quien concibió la historia y quien la desarrolló, quien hizo los diálogos, etc., que no lo inviten siquiera, está cañón. De acuerdo. Entonces, ese es un tema como de etiqueta. ¿Qué pasa con los pagos, güey? O sea, porque también Hollywood hizo su su protesta de guionistas, dejaron de escribir y a ver qué chicos, y se cambiaron las cosas en términos de regalías, de presupuesto, adelantos, etcétera. Mira, la verdad es que actualmente tú escribes una serie y no hay regalías si trabajas para una empresa de streaming. O sea, tu serie se va a repetir, tú no vas a recibir ninguna ganancia por eso. Y ahorita, bueno, pero perdóname, pero ahí según tenía yo entendido que el sindicato de escritores en México pues intervenía al menos en el cine. Todavía no. En el cine, el guionista es el que recibe más regalías en cine mexicano, producido en México, escrito por mexicanos, es el que más va a recibir regalías de todo el organigrama. ¿Qué onda con la parte de las series? Naranjas agrias. O sea, no hay un dinero extra de regalías por los views que tienes tú en la plataforma. Eso no está legislado. En Estados Unidos sí, en otros países sí. Aquí todavía no. O sea, eso es una deuda que está muy pendiente, ¿no?
más otras que se van acumulando. Yo ahorita en este momento trabajo para Disney, es una gran casa productora, les tengo mucha estima, pero están igual que todas las demás, o sea, no hay un pago extra por los views que tengas en pantalla. ¿No? O sea, hay una laguna legal allí Sí. y Sí, bueno, todo se tiene que arreglar. Yo creo que se va a arreglar en algún momento. ojalá sea pronto. Pero ojalá además los escritores estemos más unidos. Digo, pero hace mucha falta, ¿no? Hace mucha falta. No tienes, por ejemplo, ninguna seguridad laboral. O sea, literalmente dependes de lo que escribas en un año. Ganas bien, no se gana nada mal, pero pues es eso y ya. No tienes ninguna... prestación, ninguna tienes prestación, aguinaldo. nada. Oye, güey, por ejemplo, trabajando con Disney, ¿no tienes reparto de utilidades? No. O sea, trabajas por proyecto, no tienes Sí, pero una todos nómina. es igual. Ajá. Para todos es Sí, igual, sí. ¿no? O sea, Sí. tú como escritor, pues. No hay una nómina. Se paga por capítulo escrito, ¿no? Eres un Sí. freelance, entonces Sí, al final. somos freelance, pero pues no es fácil, ¿verdad? Es que en el organigrama gringo sí hay escritores en nómina, aunque también los hay freelance, pero son los menos. Y está muy estipulado quién es el showrunner, el coproducer, etcétera, etcétera, etcétera. Y pensé que tal vez en México más o menos estaban en la misma situación. También en México está este desglose, ¿no? De jerarquización en Ajá. cuanto al trabajo, pero en cuanto al trabajo. No, En cuanto al trabajo. no a la contratación y la lana. Sí, o sea, bueno, como jefe de escritores, obviamente vas a ganar más. Y si dialogas, a lo mejor nada más, pues vas a ganar menos, eso sí. Pero hasta ahí, o sea, la pagas del primer proyecto y se terminó y bye. Y si te quedas 2 años sin trabajo, pues ya valiste, ¿no? Y además, pues obviamente hay que pagar impuestos. Pero antes había como pues, un poquito más de facilidades para los escritores en cuanto a los impuestos. Sí, y claro. ahora no tanto. Entonces, bueno, no es un mundo sencillo. Pero es un mundo muy bonito y no me arrepiento de ello. Oye, Por cierto, vean El Galán. Ok. Segunda temporada muy pronto. nada más para cerrar este pequeño punto. Decías los jefes de escritores. Los mexicanos están siendo jefes de escritores de estas empresas de plataforma global, gringas. En Netflix, en Disney, etcétera. Sí, ¿Hay claro. jefes de escritores y showrunners mexicanos? Sí, claro. Ah, bien. Sí hay. El showrunner es un puesto muy especial, desde mi punto de vista muy especializado. No todo mundo debería ser un showrunner, obtener ese título, porque de entrada un showrunner necesita muchas horas nalga escribiendo guiones, o sea, por lo menos que escriba 14 kilos de guiones, ¿no? Y luego también muchas horas de vuelo, tanto en producción como en dirección, y todo lo demás, más lo que se junte. Es una pinche responsabilidad enorme. Sí, o sea, tiene que saber un poco Claro. de todo. Tienes un ninja o una ninja, ¿no? Es una mujer ninja o un ninja. Entonces, pues ahora no todos pueden ser showrunners, los lanzan o se tiene un título nobiliario, pero no todo el mundo es verdaderamente un showrunner o tiene lo que se necesita para ser un showrunner, con todo respeto, ¿no? Pero bueno, sí sin embargo, está el requerimiento de un personaje que englobe todos estos puestos para que controle las diferentes áreas de la producción de la serie, Ok. ¿no? Ya me perdí. Íbamos en esto. Iba a preguntar. Vamos a preguntarle a Venga, Chayo. venga. ahora. Es que hay mucho de qué hablar. Sí, Hay mucho cabrón. de qué hablar. Me choca que Sí, tengamos hay que mucho hacer de qué las hablar. entrevistas más o menos de una hora, güey. Siempre se nos va. Entonces, Sí, Llevas hay mucho de como qué hora y hablar. media, mano. ¿ya ves? Madres. Perdón. Perdón. Sí, venga. Bueno, Echa los dados y. Primero tu pregunta. ¿en algún momento nos pagarán regalías por view en México? Órale. A ver, Venga, a ver, Chayo. 5, 6 y 4, 10. Vamos a suponer que es la 122. ¿Te late? venga. Dice. Aquí, la planta del jardín, que antaño era lujo y adorno, hoy medra devorando lo construido. Ah, me asfixio entre muros. Pues
Creo que no. Ya valió madre. Gracias. Gracias. Seguiremos luchando. No, pues está padre, qué bonito. Qué bien, qué bien. Seguiremos cultivando el optimismo. Pues está chido lo de la novela, güey, que quieres Está escribir bueno. tu propia novela, pues hay que darle, güey. Porque así sí te va a pagar regalías cada pinche Exacto. libro que se venda, cabrón, seguro. Uy, no, que de eso había que hablar también. Cómo se paguen las adaptaciones. Bueno, ¿Las qué? las adaptaciones. Cómo se trabajan las adaptaciones, cómo se paga. No, este es un universazo. ¿Hacemos un capítulo 2? Sí, claro. ¿En serio? Sí. Y ya ahora vamos a hablar solamente de cosas así del negocio de la escritura televisiva. Órale. Sin nombres por ¿Le algo, entra? no, porque quiero vivir. No quiero que me pase un Salman Rushdie casero. Que me meten una fatwa ahí. Vamos a publicar los dos al mismo tiempo, güey, para que Va, ya se chingaron. No haya aviso Órale. de que vas a hablar. va. Bueno, si no en el otro, en el que hables de todo eso, sí ya te ponemos cuadritos y hablas así. Hola, yo voy a hablar de cómo escribir televisión. Y nadie va a saber que eres tú, güey. Nadie se va a Nadie, enterar. güey, porque Nadie se va a enterar. nadie se va a acordar de este capítulo. Ya voy a poder decir todos los chismes güey, que sí. siempre he querido publicar. Una vez en casa de Hugo Argüelles. Oye, Truman Capote escribió un libro echándose todo, diciendo Ay, los sí, nombres de cierto, toda güey. la gente, ¿no? Y- Y no le fue bien. No. le fue nada bien. Creo que Espartaco fue su última peli y Entonces, ya. Sí. no lo sé, a lo mejor no. Déjame lo pienso, Rick. Lo voy a pensar, le voy a poner otros nombres, ¿no? O sea, Elías, ¿cuál es tu siguiente proyecto? ¿Qué quieres hacer? no, estoy escribiendo una serie que se llama El Galán. Ahorita ya me metí el comercial. Ajá. Estoy escribiendo ahorita otra temporada. Espero que salga porque uno nunca sabe. Pero espero que sí. Estoy haciendo esas y estoy haciendo otra serie que también espero que salga por ahí que se llama Fabricantes de OVNIs. Ok. Y en lo personal, ¿qué es lo que te está ilusionando ahora? Retomar la novela ahora sí. Tu novela. O sea, me voy a tomar un año ¿Sabat? un año sabático para Ok. poder escribir como a gusto. Ahora que ya tengo un poquito más de sopas Maruchan en la alacena, entonces pues eso ya me va a permitir. ¿No las prohibieron, escribir, güey? ¿No fue escribir. las que sacaron? ¿O cuáles fueron las Sí, pero es Nisi que o cuáles fueron, güey? la dieta del guionista es el gansito, la coca y la sopa Maruchan, ¿no? Pero creo que ya no hay sopas maruchas. Unas ya las habían No, prohibido, sí, güey. sí, no sé todavía. cuáles. ¿Sí hay? Ah, bueno. Sí, todavía. Lo que pasa es que Entonces ahí algo- está chido. digo, si tu sopa Maruchan la abres en la noche y es fosforescente, pues no te la chingas porque igual vas a estar tú igual, ¿no? Pero si no es fosforescente y el limón no suelta un humito así medio raro, cómetela. Aguanta. Aguanta, todavía aguanta, ¿no? Entonces estoy con la novela espero poderle dar y también un proyecto de una peli Ok. que se ando cocinando por ahí. Va. Elías, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo te encuentran? Si te quieren preguntar cosas de chamba, cosas de que les des clase, etcétera, ¿cuáles son tus redes sociales? Bueno, yo soy en Instagram estoy como El Ojo y la Navaja. El ojo, y la navaja, referencia por supuesto al maestro Buñuel y Dalí. El ojo y la navaja como el perrísimo andaluz. El perro Claro, andaluz. claro. @, el ojo y la navaja. Elías Marín Gobea, creo que estoy en el Twitter. En el Twitter. Es que ya no lo quiero pronunciar así porque me recuerdo a la señora que le pone calcetines Sí, a güey, las es que aquí ratas. decimos Twitter. O sea, sí, Sí, claro. el Y en. El Twitter. Ajá, no, y en Reino Unido es Twitter. Entonces, ¿por qué Twitter. no decimos Twitter? Pues el ¿no? pinche Twitter. Entonces, Exacto. es que el anterior lo eliminé por causas de fuerza mayor. Así de Y ahora tengo. Luego otro, vamos a hacer pero ese sí, capítulo, güey. Sí, pero me encuentran Elías Marín Gobea. O sea, digo, doy clases en el Centro de Capacitación Cinematográfica. De pronto doy algunos talleres. Una vez al año o 2 veces al año, por lo menos, hago talleres abiertos para series de televisión. Va. Y a uno que otro tallercito para pulir algún argumento o algún guión en general. Por ahí siempre ando dando cursos. Ok. Y en la SOGEM, Y te pueden contactar también si ellos tienen una serie y quieren que se las talleres, que se las cheques, script doctores, etcétera. dependiendo del tiempo, porque la realidad es que estamos con mucho trabajo y no siempre se puede, pero pues échenme un mensajillo. También me pueden escribir, ¿no? Mi correo es
eliasmaringobea@gmail.com. Ya me encuentran. O sea, Si no les contesta, pues me escriben, güey. Yo sí hago script doctors enseguido, güey, todo el pedo. Ya Así, no- chacaleando la chamba, güey. algo que ya no hablé, Nah, no tengo, es cierto. me uní con un par de escritores y tenemos una empresa de desarrollos mira. y contenidos que se llama Invisible. También la pueden checar, la página es NV, o sea, B de vaca, nbcbl.mx. nadie, Se los voy a poner aquí. nadie se va a acordar, cabrón. Yo sé, Invisible, ¿no? es como O sea, invisible. es como invisible, pero sin la I. Sí, ¿Sí le entendí o qué? invisible.mx. No, güey, ni yo le entendí, cabrón. NBISIBL. O sea, escriban invisible, quítanle la primera I y la E. Ah, Y va, así va. van a llegar. ¿Punto com? Invisible.mx. Ah, O sea, no pongan invisible, escriban invisible, quítenle la I y la E final, porque esas desaparecieron, y pónganle MX. y escríbanlo con B. O pónganle, Póngale doble L. pónganle mesa de escritores. Sí, es que es una mesa de escritores no sencilla de encontrar. Pero por eso Sí, es sí, invisible. Por eso es invisible. Es que eso A ver es si le secreta, encuentran. chavos. A ver si lo encuentran. Va, va, no, Ahí está bueno, está bueno. Gracias. Bueno. Y para cerrar. Si te encontraras a Elías de hace 20 años, ¿qué le dirías? Sigue de terco, cabrón. Sigue de terco. La terquedad es lo máximo. O sea, y como decía mi querido Marco Julio Linares, siempre hay que ir por el sí porque el no ya lo tenemos. Gracias. Eso. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti por vernos. Llegó hasta el final. Sí, güey, nomás. Ya creo que nomás está. Ni mi mamá, güey, llega Si al alguien final. llegó, pues. Entonces me aviento rápido las conclusiones. Ábrete a experiencias nuevas, a experimentar. O sea, por ejemplo, como nos platicó este asunto de ir al metro a leer poemas. Sea atento a esas experiencias que te marcan, como ese primer poema que de pronto te publican y que no sabías las repercusiones que iban a tener. Mantente atento y chambeando para generar esas experiencias. Algo que nos dijo, creo que es muy importante, es si quieres dedicarte a estas cosas, afina tu interpretación de la realidad. Mantén tu atención muy fina sobre las otras personas, observa el contexto, observa a los demás, trata de estar yendo más allá de lo que las apariencias te muestran, como bien lo decía Leo, ¿no? Y bueno, finalmente te diría que si estás queriendo escribir algo de esto, pienses en la dimensión de tus personajes y en el dinamismo de tu trama, que nunca se pierda la profundidad del personaje y el dinamismo de lo que estás contando de tu historia. Yo soy Ever Islanda, estoy aquí en Casero Podcast, renovado y muy chingón, con el Chino, y nos vemos en la próxima de Rifades. Que estés muy bien, abrazos, no balazos. Casero Podcast. Se hace audio.